Bendecidos días, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a ver la enseñanza de la clase de anoche de Jonás y el pez grande. Está basado en el libro de Jonás, uno de los profetas menores, capítulo 1, 2 y 3. ¿Cuál es el personaje o tema central con este libro, hermano? El pez, es Nínive, es Jonás, fue un gran pez, fue una ballena, fue un submarino, dicen algunos. ¿En qué piensa? ¿Cuál de todos estos o algún otro personaje? Al final vamos a ver quién es. El tema principal no es el que usted está pensando, hermano. Si es el pez, si es Nínive, si es Jonás. Esa es la interpretación normalmente no adecuada o incorrecta. Fíjese que Jesús mencionó a Jonás, o sea, es un profeta reconocido aún por el mismo Jesús. Jesús dijo en Mateo 12:40, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Simbolismo de su muerte y resurrección, ¿verdad? De Jesucristo. Eso es lo que dice. Esta historia real del Antiguo Testamento sirvió como un evento que presagiaba el propósito de la misión de Cristo de morir y de resucitar por usted y por mí, hermano. No lo olvide. Es difícil creer que un pez se tragó a un hombre y vivió durante 3 noches, pero recordemos que la Biblia es un libro sobrenatural que nos habla de un Dios sobrenatural que hace cosas sobrenaturales, ¿verdad? Recordemos que Jonás recibió una misión, un llamado. Él fue llamado por Dios para predicar mensaje de arrepentimiento a los asirios en la ciudad de Nínive. Eran archienemigos de los israelitas. Y esto no le agradó a Jonás. Odiaba a los asirios porque eran paganos malvados, eran de lo peor, constantemente luchaban contra los israelitas. En la mente de Jonás, pues los asirios eran personas inmundas, inmorales, que no respetaban al único Dios verdadero. Y hermano, nosotros tenemos que seguir predicando arrepentimiento. Hoy, ¿quiénes serían nuestros archienemigos, hermano? Pues no lo sé. Tal vez todos aquellos que están en contra de nuestro Señor y Dios. Tal vez aquellos que quieren imponer modas no agradables, no adecuadas para nosotros los hijos de Dios. Entonces Jonás, en lugar de obedecer a Dios, de ir a predicar de arrepentimiento, se fue en la dirección opuesta. Trató de huir de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice, hermano? Ningún hombre puede escapar de la presencia de Dios. Nada más lea el Salmo 139, en algunas porciones. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A ningún lado, hermano. Dios está en todo, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Así es que imposible escapar de la presencia de Dios. Jonás sabía lo correcto, pero no lo hizo, por lo cual es pecado, según Santiago 4:17, hermano. A veces nosotros estamos en lugares no adecuados, donde sabemos a que no es correcto y es pecado. Por ejemplo, estamos viendo una película no adecuada o sentados con un grupo de personas que hablan sobre otro hermano, por ejemplo, o lenguaje vulgar, lenguaje muy soez que no le agrada a Dios. Y nosotros debemos decir: no pertenezco aquí, y retirarnos, ¿verdad? Ahora Jonás se fue tratando de huir, se subió a un barco, pero fíjese que se fue tan cómodo a dormir en el barco. Muy conchudo. A veces en nuestro pecado nada nos importa a nuestro alrededor. Nada más pensamos en nosotros y no nos interesa lo que esté pasando a todo nuestro alrededor, si el mundo se derrumba, si el matrimonio se acaba, si hay para comer, si hay para la renta. No, hermano, así es cuando anda uno en el pecado. El pecado normalmente, hermano, no te eleva, te deprime. Y Jonás pues lo iban a hacer que entendiera.
El pecado siempre te hunde. Puede ser depresión, tristeza y hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando se desata una tormenta, una tempestad terrible, el capitán lo despertó y le dijo: levántate, holgazán, clama a tu Dios, estábamos llorando a los nuestros, orando. Quizás uno de tus dioses nos escuche y nos ahorre, nos salve. Pero Jonás sabía por qué estaba sucediendo esto. Él tenía la culpa. Cuando los marineros lo descubrieron, pues le exigieron una respuesta. A veces, hermano, por culpa de usted o por culpa mía, de nuestro pecado, otros pagan. Hay un dicho que dice que pagan justos por pecadores. A veces andamos en pecado nosotros y lo paga la familia, por ejemplo, cuando hay escasez de dinero para la comida, para la vivienda, para la renta, para la luz, para el agua. ¿Por qué? Porque andamos en pecado. Entonces Jonás finalmente admite que se está escapando de Dios y eso será arrepentimiento. Vamos a ver si es arrepentimiento. Fíjese que en lugar de arrepentirse, él nada más admite su pecado. Eso es muy diferente, hermano. A veces somos sorprendidos y admitimos: pues sí, estoy en pecado, me emborracho a escondidas, me drogo a escondidas o tengo otra mujer a escondidas. Lo admito, pero no se arrepiente. O sea, no dice: voy a cambiar, voy a dejar el pecado y voy a ir hacia el otro lado, hacia Dios, ¿verdad? Entonces el orgullo, la vergüenza le impedía a veces a uno volver a Dios. Jonás estaba enojado con Dios, estaba disgustado con los ninivitas, estaba enojado consigo mismo. O sea, a veces estamos así. Pero lo que hicieron, pues, levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y el mar cesó de su furia. Los hombres temieron al Señor en extremo y ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. Jonás 1, 15 y 16. Fíjese qué contraste. Al profeta Jonás no le importó, pero a un grupo de marineros paganos sí. Un hombre se negó a temer a Dios, pero todo un grupo de extraños ganó un nuevo miedo que los llevó a adorar a Dios. Ahora, afortunadamente, Dios todavía no terminaba con Jonás. Se rebelaba hasta el punto de la muerte, pero Dios lo persigue. En su caso, hermano, cuando nos rebelamos ante Dios, nos persigue o lo está persiguiendo aún hoy en día, hermano, y que diga: caramba, a lo mejor es por esto. Examinémonos, si no andaremos por ahí en algún pecado que a veces ni nos damos cuenta. Entonces, cuando lo agarran y lo echan al mar, el Señor otra vez a tratar con él. Dice la Biblia: y el Señor diseñó un gran pez, dispuso un gran pez para tragarse a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. Un gran pez, un monstruo marino, como dicen algunas versiones, hermano, no una ballena. Son diferentes el pez y la ballena. Y como algunos locos exégetas dicen que un submarino, válgame, eso sí ya está muy sacado, ¿verdad? No nos vamos a meter con el hebreo. Entonces, hermano, fíjese bien. Primero Dios dispuso a Jonás para ser profeta. Tal vez Dios dispuso algo para usted y para mí. Y luego nombró a Jonás para que fuera a predicar a los ninivitas de arrepentimiento, pero Jonás se fue para otro lado. Entonces Dios dispuso una tormenta para que interviniera en medio de la rebelión de Jonás. Y ahora diseña un gran pez para que sea parte de todo esto. El Dios soberano de la tierra y del mar tiene todo bajo control. Entonces permitió pues que Jonás, que estaba ya en el fondo del mar, en el vientre de un pez, no puede ir a ningún lado más que ahí. ¿A dónde iba a ir? Ahí imagíneselo entre materia podrida, un pez masticado, un calamar podrido, y Jonás tuvo que soportar todo eso. Y fue durante esas 3 días y 3 noches que Cristo fue cuando trabajó con él. Es cuando Jonás, estando en completa oscuridad, qué terrible. Imagínese usted en un gran pez, en la oscuridad, entre pestilencia. ¿Qué puede hacer ahí, hermano? Todo lo que hizo después de tratar de escapar de la presencia de Dios, es ahí en el vientre. Se nos dice que Jonás oró al Señor, su Dios, en el vientre del pez. Jonás 2:1. Se dice, es una oración de realidad sobria.
está angustiado a las puertas de la muerte que sabe que se merece. Sin embargo, recuerda el carácter de Dios, él conoce la misericordia de Dios, él cree en un Dios que responde a la oración y por lo tanto tiene esperanza. Mientras Jonás escribe este libro mirando hacia atrás, es lo que él dice: llamé al Señor. Es Jonás en los versículos del 2 al 7. Llamé al Señor fuera de mi angustia y él me respondió. Fíjese, recuerda Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde el vientre del Seol lloré y oíste mi voz, porque me arrojaste a las profundidades, al corazón de los mares, y la inundación me rodeó, todas tus olas y tus olas pasaban sobre mí. Entonces dije: me alejo de tu vista, sin embargo volveré a mirar tu santo templo. Las aguas se cerraron sobre mí para quitarme la vida, lo profundo me rodeaba. Las hierbas estaban envueltas alrededor de mi cabeza, en las raíces de las montañas. Bajé a la tierra, cuyos barrotes se cerraron sobre mí para siempre. Sin embargo, sacaste mi vida del pozo. Oh Señor mío, Dios mío, cuando mi vida se estaba desvaneciendo, recordé al Señor y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Qué oración tan tremenda de arrepentimiento, Señor y Dios mío, reconocimiento a Dios, ahí lo recibe. A veces, hermano, tenemos que estar en la oscuridad para orar a Dios. No vemos la salida, no vemos soluciones, todo lo vemos oscuro. Su orgullo, arrogancia de Jonás, la ira que él tenía fueron los ídolos que invadieron su vida y no tomó prioridad sobre Dios y su voluntad. Le pregunto, hermano, usted y yo, ¿cómo andaremos de ídolos? Esos ídolos sin valor. Finalmente él tiene un cambio de corazón, agradece y adora al Señor y dice: la salvación pertenece al Señor, y a la orden del Señor el pez vomita Jonás sobre la tierra seca. Dice: lo que he prometido pagaré, la salvación pertenece al Señor, versículos 8 y 9. Hermano, él estuvo en una prisión, la prisión del pez y la prisión de su pecado. ¿Y cuál es tu prisión o la mía, hermano? Orgullo, arrogancia, ira. ¿Ese es tu pecado? ¿O sigues por ahí aprisionado? Supongo que ya no alcohol, drogas, sexo, orgías, homosexualismo, lesbianismo, hechicería, nada de eso. Quiero suponer que así es. Ahora él va y cumple. Pero fíjese que Jonás no les dice que se arrepientan. No ofrece perdón. Básicamente dice: ustedes serán destruidos. Nínive será arrasada. Jonás 3 y 4. Será destruida. Y no les habló de arrepentimiento. Ahora, ¿realmente cambió el corazón de Jonás? ¿Quería que se arrepintieran o fue y cumplió las órdenes como a veces cumplimos usted y yo? Usted y yo queremos que se arrepientan. Por ejemplo, los violadores, los asesinos, hermano, ¿realmente queremos eso? Hay que examinarnos. Pero, hermano, Dios todavía usa pecadores que están dispuestos a hablar por Él y para Él. Jonás está hablando por Dios aquí. La gente de Nínive creyó a Dios. Dios nos puede usar aún estando en pecado, hermano. Es increíble. Desde el más grande al más pequeño, capítulo 3, versículo 5. Todos, Jonás no les dijo que se arrepintieran, pero la gente de Nínive lo hizo, se arrepintieron todos, escucharon la palabra de Dios en la voz de Jonás. Todo lo que Jonás tuvo que hacer es abrir la boca y la palabra de Dios hizo el resto. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano. Predicar un mensaje de arrepentimiento y de que pongan su fe en Cristo, su fe en Dios. Eso es todo, abrir la boca, lo demás lo va a hacer Dios. Decían algunos: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Usted no se preocupe si es dura la palabra. Predique a tiempo y destiempo. Predique como es la palabra. Prediquémosla a Cristo. Prediquemos que crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Cuando Jonás 3:10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Se arrepintieron y los perdonó, igual que usted y que yo nos arrepentimos y Dios nos perdonó. Se humillaron, abandonaron su orgullo, renunciaron a sus malos caminos, renunciaron a la violencia y se arrepintieron en el acto. Ese es un milagro realizado por la palabra de Dios. El arrepentimiento conduce al perdón de Dios y a la vida eterna.
Hubo un cambio en los corazones. La palabra de Dios a través de Jonás fue poderosa y uno pensaría que Jonás estaría feliz y contento de ser un exitoso mensajero de Dios, pero no es lo que vemos, hermano. Dice Jonás 4 del 1 al 3, pero Jonás estaba muy disgustado y se enfureció. Imagínense nada más, habrá muchos así de nosotros. Usted y yo nos enfurecemos porque la gente se arrepienta, gente que queremos que tal vez se vaya al infierno. ¡Qué tremendo! Una vez más, Jonás prefería morir. Imagínense nada más. Esto es increíble. Jonás enojado. Era su carne, hermano. ¿Cómo nos sentiríamos usted y yo de predicarle a un asesino, a un violador, a un incestuoso y que se arrepintiera? Tendríamos que estar en el lugar de Jonás, ¿verdad? Pero Jonás nunca quiso que los ninivitas se arrepintieran, esa es la realidad. Él quería que fueran juzgados y a veces así queremos nosotros, que el Señor le dé duro, que el Señor lo juzgue, pero Dios tiene el control. Así es, hermano. Él era orgulloso, dice Jonás 1:9, soy un hebreo, véanme, hola a todos, soy un hebreo. A veces decimos, mírenme, yo soy cristiano, soy un buen cristiano, trabajo mucho para la obra, véanme. Esos son los nuevos Jonás, hermano. Jonás no estaba de acuerdo en cómo Dios estaba haciendo las cosas. Pudo haber aceptado ir a predicar, pero aún así se rebeló contra Dios en su corazón. Pero clamando a Dios, volviendo aparentemente Jonás en sí, Jonás da las gracias, hace un voto y le dice con razón que la salvación viene del Señor. Jonás 2:9. El verdadero arrepentimiento, hermano, y la verdadera creencia dan fruto. A veces hablamos de labios, a veces es falso arrepentimiento, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 7:10. El Señor le preguntó porque luego en la noche le pone ahí que crezca una plantita para que le dé sombra y la destruye. Y Jonás se molesta y el Señor le pregunta, ¿es correcto que te enojes? Jonás ni responde. Pero así es el Señor. El Señor dispuso esta planta para que creciera de la noche a la mañana, que le diera sombra a la cabeza de Jonás. Dios decide y controla. Lo que temporalmente Jonás se pone feliz, pero luego Dios dispuso un gusano para masticar esa plantita y otra vez el sol sobre Jonás. Dios estaba trabajando sobre Jonás y a veces así trabaja sobre nosotros que no entendemos. Pero le dice, ¿no debería importarte más la gran ciudad de Nínive que tiene más de 120,000 personas, que no puede distinguir entre su derecha y su izquierda, así como muchos animales? Así pasa con muchos que llevaban una religión tradicional y eran o pensaban que eran cristianos. Casi para concluir, hermanos, Jonás no quería hacer su trabajo, estaba enojado. Pero los ninivitas se arrepintieron y él no contaba con eso. Y Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Eso lo dice en Romanos 9:15. Ahí es donde termina en el capítulo 4, no hay Jonás 5. Y nos vamos a quedar con la duda si se reconcilió con Dios. Pero aquí le voy a decir algo. La historia no es sobre Jonás, hermano. Esa es la interpretación no correcta. No es sobre Jonás, no es sobre el gran pez, no es sobre los asirios, no es sobre Nínive. Se trata nada más y nada menos que de la infinita misericordia y de la gracia de Dios. Un Dios que nos va a perseguir. Se trata de un Dios que orquesta y trabaja sobrenaturalmente los detalles de la vida de cada uno de nosotros, de la vida de aquellos que toman decisiones, a veces malas, a veces buenas, elecciones que Dios aún puede usar para su gloria y nuestro bien, sin importar cuán malas puedan ser. Esa es la interpretación correcta. Concluyo. Entonces, hermano, esta no es la historia de un pez, no es la historia de Jonás, no de un gran pez, menos de un submarino, descártelo. No se trata de Jonás, se trata de Dios. El personaje o tema central no es Jonás, no son los ninivitas, no es el pez, no es el personaje central, como le dije, es Dios. Es Dios paciente, amoroso y misericordioso, buscando pecadores para que procedan al arrepentimiento, porque la salvación es de Jehová nuestro Dios. Amén y amén.